Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 35 al 42. El siguiente día, dice la Escritura, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Él les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Le invito a que hagamos una oración, ¿sí? Señor, en esta mañana queremos darte gracias porque tú eres bueno. Gracias, Jesús, porque te manifiestas a nosotros y podemos conocerte, Señor. Podemos conocerte y seguir y sorprendernos, Señor, de ti y de tu misericordia, de quien tú eres, Señor. En esta mañana permítenos adentrarnos en tu palabra, refresca, Dios, nuestra alma y anímanos, Señor, a perseverar en ti. Dios, toca el corazón de aquellos que no han entregado a su vida a Jesús. Espíritu Santo, obra en ellos y convénceles de Cristo, Señor, en este tiempo. Padre, que tu palabra haga efecto en cada uno de nosotros. Te alabamos, Dios, en tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Quiero compartir, hermanos, este tiempo, el sermón titulado Una invitación irresistible. Durante la semana pasada, ustedes pudieron abordar el texto, creo, desde el punto de vista del testimonio de Juan el Bautista en el capítulo 1, declarando: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La figura de Juan el Bautista es importante porque nos permite ver que Jesús es el cumplimiento de las profecías hechas en el Antiguo Testamento. Todas ellas están apuntando a Jesús. Así que Juan, el gran profeta del Antiguo Testamento, como ustedes lo vieron, nos dice: He aquí ahora el Cordero de Dios. Juan aparece en el desierto predicando acerca de Jesús. Jesús es el enviado de Dios que traerá salvación. Así que lo primero que podemos notar en este evangelio son multitudes que están viniendo a Juan al Jordán para escucharle y para ser bautizados. Hay una comitiva incluso de judíos que viene a Juan preguntándole acerca de su identidad. En el pensamiento de los judíos, jamás ellos hubieran pensado acerca del bautismo como algo que necesitaban hacer. El bautismo, en el pensamiento de ellos, eso era algo reservado para los gentiles que estaban apartados de Dios y de sus promesas. Así que ellos no se bautizaban según su pensamiento, pero Juan les dice, predicando en el desierto, en el río, ¿verdad?, en el Jordán, y bautizándole, le dice: ustedes también necesitan volverse a Dios. Así que arrepiéntanse porque necesitan un corazón renovado, necesitan una vida cambiada. A estas alturas, Juan era considerado como un gran profeta entre el pueblo. Incluso era considerado como un rabí, porque en el capítulo 3 más adelante vemos que le llaman rabí y él tiene sus discípulos, sus seguidores. Pero el deseo de Juan no era tener discípulos para sí mismo. Juan está allí para mostrarles a Cristo, llevarlos a Cristo. Aquel de quien Juan decía: no soy digno ni siquiera de desatar sus sandalias. Y entonces la escena que encontramos es esta. Juan está sentado en el desierto, me imagino yo como hacían los grandes maestros, con 2 de sus discípulos, cuando de repente ellos ven pasar a Jesús, ven a Jesús, y entonces Juan les dice: Él es el Cordero, Él es de quien yo les he estado hablando, aquí está. Así que ellos, cuando escuchan esto de Juan, de inmediato se levantan y comienzan a seguir a Jesús. Ellos van hacia Jesús y entonces Jesús se da cuenta que ellos le están siguiendo y entonces Jesús les hace una pregunta: ¿qué buscan? Y luego les hace una invitación: vengan y vean. Pero esta invitación transformó sus vidas. Una invitación no solo para ver, sino para vivir.
Esta es la invitación de Cristo para nosotros. Vengan y vean. Síganme y estén atentos, abran sus ojos. Pero ¿qué significa esto que Jesús está diciendo? ¿Qué quiso decir Jesús en aquel entonces cuando dijo a estos dos discípulos, vengan y vean? ¿Y qué significa para nosotros? Es lo que vamos a ver en el día de hoy. Esta invitación, en primer lugar, es una invitación para conocer a Jesús. Dice el verso 36, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Él les dijo, venid y ved. Lo primero que debemos resaltar es que estos hombres quisieron saber quién realmente es Jesús. Este es el punto para la gente. La gente necesita saber realmente quién es Jesús, porque para ellos saber quién es Jesús fue determinante para poder seguirle. Ellos conocían las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento. Sabían que Dios había prometido un Salvador para su pueblo. Juan inicia diciendo en el Evangelio que Dios, Jesús, es eterno. Él ha venido a nosotros, se ha hecho carne, Él ha venido a su pueblo. Así que estos dos discípulos quieren en verdad saber quién es Jesús y poder decidir si le siguen o no. El verso 37 nos dice que se levantaron, entonces le siguieron. Para Juan, el seguir a Jesús es importante. La idea de seguir, Juan la desarrolla en todo el Evangelio, pero antes de seguir a Jesús, Juan nos deja ver que es necesario saber quién es Jesús. Porque la invitación de seguir a Jesús es una invitación para conocer quién realmente es Jesús. No solo lo que Jesús hace, no solo lo que Jesús te da, no solo el beneficio de Cristo para nosotros, no solo lo que Cristo enseña, sino primero realmente conocer quién es Jesús. Porque a menos que sepamos quién es Jesús, podremos seguirle. Si no sabemos quién es Jesús, no podemos seguir a Jesús. Pero conocer a Jesús implica seguir a Jesús. Conocemos a Jesús y le seguimos, porque ninguno puede conocer a Jesús realmente sin seguirle. Nadie puede decir yo conozco a Jesús y no seguirle. Y nadie puede seguir a Jesús a menos que le esté conociendo. Juan nos dice 2 veces, Jesús es el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. Antes de presentar el ministerio público de Jesús, Juan, antes de hablarnos de los milagros de Jesús, de sus enseñanzas, Juan nos dice, Él es el Cordero de Dios. Él es el enviado de Dios que quita el pecado del mundo. Al inicio nos dice, Dios se ha hecho hombre. Él ha venido a nosotros, se ha encarnado. Ha venido, la traducción es a tabernaculizar. Él ha venido a morar, a ser como una morada, un tabernáculo entre nosotros, una tienda entre nosotros. Solo Él puede mostrarnos al Padre, porque nadie jamás le ha visto. Pero Él puede hacerlo, Él puede llevarnos hacia el Padre. Él es la luz, Él es la esencia de la vida. Él es el único capaz de darnos vida, Él es la realidad, Él es la única verdad. Juan nos está diciendo esto. Y cuando Él ve a Jesús, Él dice, vean aquí de inmediato. Él dice, he aquí el Cordero. Él ve a Jesús. Y esta palabra ver es muy enfática. Esta palabra cuando dice, Él ve a Jesús, es una palabra fuerte. Es mucho más que ver. Es como el día, este fin de semana, vino creo el presidente y yo no me enteré, nadie me avisó, ¿verdad? Así que estoy molesto porque nadie me dijo que el presidente vino. Pero muchos fueron y ellos querían ver al presidente. Ellos no solamente decían, bueno, aquí está, ya vino. No, muchos querían verle, poder saludarle. Muchos querían decirle, mira, me pasa esto. Ellos vieron a Jesús, mantuvieron su mirada puesta en Él profundamente, con atención.
El verso 42 dice que cuando Jesús ve a Juan, a Pedro, usa esta misma palabra, lo ve profundamente. Jesús ve a Pedro. ¿Saben? Cristo quiere que le veamos. La única forma de conocer a Jesús es viendo a Jesús. Poder ver realmente quién es Él. Ver a Jesús marca la diferencia. Estos hombres no eran hombres de gran influencia, no eran eruditos, no tenían una vida de gran importancia, eran simples pescadores. Están viviendo en una pequeña región bastante humilde, pero ellos ven a Jesús y ellos siguen a Jesús, porque Jesús ya los había visto. Pero Juan nos dice que ellos vieron a Jesús, porque seguir a Jesús implica mantener la mirada puesta en Jesús. ¿Y sabe cuál es la razón por la cual muchos dejan de seguir a Jesús? Que dejaron de ver a Jesús. Eso es lo que el texto está diciendo. Ellos vieron a Jesús, no de reojo. Ellos mantuvieron su mirada centrada en Jesús. No dejaron de verle, de contemplarle. Juan dice al inicio que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Cómo es entonces que tú puedes ver ahora a Jesús? ¿Cómo es que tú estás viendo a Jesús? El relato de las Escrituras nos dice que este Verbo, quien es Jesús, viene al mundo. Y viene a una pequeña región llamada Betábara, donde ellos están. Y allí hay dos hombres que esperan en Jesús, y cuando ellos ven a Jesús, entonces lo siguen, ellos contemplan a Jesús. No encontraron ellos una nueva filosofía, no encontraron una nueva forma de hablar, no encontraron un nuevo círculo de personas con quienes relacionarse. Ellos encontraron a Jesús y ellos contemplan con atención a Jesús, porque Jesús es todo lo que ellos estaban buscando. Cristo es todo lo que ellos están necesitando. Un vistazo rápido de estos versículos nos permite ver que hay varias declaraciones acerca de quién es Jesús. Si usted lee más o menos a partir del verso 20 más o menos hasta el 45, dice que Jesús es el Cordero de Dios. Jesús es un rabí. Jesús es el Cristo, Él es el Mesías, hemos hallado al Mesías. Él es el enviado de Dios. Jesús, Él es el Rey de Israel. Jesús es el Hijo de Dios. Y luego dice más adelante que Jesús es de quien la ley da testimonio. La ley da testimonio de Jesús. Y lo que Juan quiere decirnos es que nosotros necesitamos ver a Jesús. Nosotros necesitamos contemplar a Jesús, porque Jesús está aquí. Él cambia nuestra vida. Nadie ha visto al Padre, dice a Juan, pero Cristo nos muestra al Padre, así que Cristo está aquí ahora. Juan nos está diciendo esto, él nos dice lo que hemos visto con nuestros ojos. Él dice esto en su primera carta, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos experimentado, eso es lo que les anunciamos a Cristo nuestra vida. Jesús es el único que puede cambiar nuestra vida, el único que puede traer gozo. Por eso es que necesitamos ver a Jesús y conocer a Jesús. El verso 35 al 38, 35 y 36, vemos aquí la declaración de Juan mientras él está con sus discípulos. He aquí el Cordero de Dios. He aquí está el Cordero, Él es el Cordero. Y luego vemos a Andrés diciendo a su hermano, lo hemos hallado, hemos encontrado al Mesías. Lo hemos comprobado nosotros mismos. Fuimos a Él, le escuchamos y nos convencimos. Cristo es el enviado, nosotros le hemos conocido y una vez conociéndolo a Él, eso nos basta, eso es suficiente para nosotros. No necesitamos más evidencia porque Cristo está aquí. Algunos de ustedes aquí han escuchado a Jesús, de Jesús varias veces. Y qué mejor lugar y qué mejor noticia esta que escuchar de Jesús. Pero déjeme decir, y me atrevo a decir, que hay personas que solo han escuchado de Jesús y su vida no ha tenido ningún cambio.
Jesús no ha hecho un cambio en sus vidas. Sus vidas continúan igual. Siguen sin creer. Están como aquellos que están escuchando de Juan acerca de Jesús, pero sus vidas no han sido cambiadas. El texto nos surge a ver a Jesús. Él es el Cordero de Dios. ¿Y qué significa esto? Que Jesús es el único que puede proveernos salvación. Jesús es el que Dios ha escogido para ser nuestro único sacrificio perfecto, aceptado por Dios para limpiar nuestro pecado. Él es el Cordero cuya sangre será derramada para limpiarnos ante Dios y hacernos aceptos delante de Dios. Durante más de 1500 años, el pueblo sacrificaba una y otra vez, año tras año, cuando venía la Pascua, un cordero, recordando que Dios había librado a su pueblo de la esclavitud en Egipto y que la muerte no había venido sobre el pueblo de Dios. Y más tarde, cuando ellos celebraban la Pascua, recordaban también que Dios enviaría un cordero que tomaría nuestro lugar, Él moriría por nuestros pecados y darnos libertad. Y el capítulo 2 nos dice que estaba cerca el día de la Pascua. Y esto es interesante, porque eso estaba en la memoria de Juan. Y cuando Juan ve a Jesús, dice, Él es el Cordero. Él es lo que todos nosotros hemos estado durante mucho tiempo esperando. Él quitará el pecado del mundo. Juan predicaba en el desierto. Él decía, arrepiéntanse para que sean borrados sus pecados. Pero ahora Juan está diciendo, he aquí el Cordero. Él es el fundamento de toda nuestra esperanza. Jesús es el Cordero de Dios. Solo en Cristo hay salvación. Solo en Cristo hay perdón. Así que nuestro deber es ver a Cristo. Nuestra responsabilidad es ver a Jesús, porque el texto literalmente dice, vean al Cordero de Dios. Cualquier cosa que se levanta entre Dios y nuestra vida puede ser quitada por el sacrificio de este Cordero. Así que veamos al Cordero y conozcámosle. La segunda cosa que vemos en esta invitación es que es una invitación para ser transformados. En el verso 38 dice lo siguiente: y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Él les dijo, venid y ved. Aquellos dos hombres tuvieron un gran cambio, un cambio radical. Dejaron todo y siguieron a Jesús. Quiero decir algo, hermanos, seguir a Jesús radicalmente no significa que tienes que dejar tus responsabilidades, ¿de acuerdo? No abandones tu familia ni tu trabajo, porque una vez vi a alguien y encontré a alguien en el centro cuando íbamos a la iglesia, en una iglesia que estábamos, y siempre lo veía el domingo ahí, y le digo, ¿y qué estás haciendo? Bueno, es que voy a la iglesia. ¿Y qué haces aquí? Bueno, y le digo, ¿por qué estás solo? Y me dice, bueno, es que el pastor dijo que teníamos que dejar todo para seguir a Cristo, así que yo dejé a mi familia y dejé a mi trabajo. No es eso lo que ellos hicieron. Ellos pusieron como una prioridad a Cristo en su vida. De inmediato ellos comenzaron a seguir a Jesús. Entonces, Jesús sabe que ellos le están buscando. Él lo sabe. Y Él les dice, ¡hey! ¿Y ustedes qué están buscando? Déjenme decir que esta es una palabra, no es una molestia de Jesús. Jesús no está molesto porque lo están siguiendo. Él está contento porque lo están siguiendo. Pero Jesús los ubica, los hace razonar. No les dice, ¿por qué me siguen? No les dice, ¿a dónde van? La pregunta es enfática, ¿qué están buscando?
¿Qué estás buscando? Yo quiero hacer esta pregunta a ti en este día. ¿Qué estás buscando? Porque todos buscamos algo. ¿Qué es lo que tú estás buscando? Algunas veces voy a una tienda bastante conocida por muchos. Muchas veces cuando voy veo mucha gente güerita, ¿verdad? Mucha gente blanca. Ya saben cuál tienda. Casa, ¿cómo dicen? Home Depot, ¿verdad? Okay. Entonces voy y pero me siento muy emocionado, ¿verdad? Cuando voy a Home Depot. Sobre todo cuando voy a buscar un tornillo que no puedo encontrar en ningún lugar. Entonces voy buscando un tornillo en particular. Y yo quiero que todo el mundo me atienda. Pero cuando llego a Home Depot no hay nadie que puede atenderme. Generalmente a la hora que voy no hay nadie que puede atenderme. Así que voy tras uno y tras otro y va uno allá y va y nadie puede atenderme. Y yo me siento mal. Pero Jesús les dice a ellos, oye, ¿qué están buscando? ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué es lo que estás esperando de mí? ¿Por qué estás pensando en seguirme a mí? Esta es una pregunta que todos debemos replantearnos una y otra vez, porque esta es una pregunta que nos ubica realmente. Todos vamos a Jesús porque tenemos interés en algo. Alguien dijo, es que vamos a Cristo porque tenemos interés, sí, y quien no, véanlo. Todos tenemos interés por algo y vamos a Jesús. Tenemos necesidades reales de una mejor casa o de una que no tenemos, de un mejor trabajo, de una mejor salud, un mejor matrimonio, mejores hijos, mayor éxito. Y nosotros sabemos que Cristo puede darnos esto y puede darnos aún más. Pero el mensaje del Evangelio no es nada de esto. Porque Cristo va mucho más allá de nuestras necesidades personales. Él puede suplir todas nuestras necesidades, pero por una razón grandiosa, no es este el enfoque de Cristo. Juan dice, he aquí el Cordero que quitará el pecado de nuestra vida. El enfoque de Cristo es mucho más grande, más allá de nosotros, más allá de nuestro trabajo, más allá de nuestros anhelos en esta tierra. Él es el Cordero que puede darnos aceptación delante de Dios para toda la eternidad. Él es el único que puede cambiarnos. No solamente hacer las paces con nosotros ante Dios, sino Cristo puede darnos un corazón nuevo. Así que Jesús nos está retando a seguirle. Jesús nos desafía. Y Jesús te pregunta, a ti ahora, ¿qué estás buscando? ¿Por qué me sigues? ¿Qué estás esperando de mí? Quizá podamos tomar Juan 3:16 y decir, de tal manera amó Dios al mundo. Y decir, este es el mensaje de Dios para el mundo, el amor de Dios. Y eso es cierto, pero el problema no es el mensaje. El problema es que podemos hacer que el mensaje sea demasiado suave y prometer a los seguidores de Cristo una comodidad que Cristo jamás prometió. Porque Cristo, hermanos, jamás nos prometió una vida cómoda, una vida fácil. Cristo no es un producto más que consumimos el domingo por la mañana, como el cereal bajo en grasas y la leche light, ¿verdad? Cristo no es un producto más que consumimos el domingo, fácil de conseguir y sin efectos secundarios. Cristo viene a quedarse en nuestra vida. Este no es el Jesús de la Biblia. Necesitamos no solo hablar del amor de Cristo, sino de los desafíos de Cristo, de su deseo de transformarnos día a día. Así que yo quiero hacerte una pregunta. ¿Está haciendo Cristo una diferencia en tu vida? ¿Realmente estás cambiando por Cristo en tu vida? Este es el Cristo bíblico. No se trata de tu vida, de mi vida y Cristo. Se trata de Cristo. Pero la respuesta de los discípulos
parece que no encajaba con lo que Jesús estaba diciendo. Porque ellos le dicen, Señor, ¿dónde moras? ¿Dónde moras? ¿En dónde está tu mansión? ¿En dónde está tu casa? Sería algo así como cuando alguien encuentra a un contador y le dice, ¿y dónde tienes tu despacho? ¿Dónde está tu oficina? ¿Dónde está tu consultorio? Señor, queremos conocerte. Dinos dónde te estás quedando. ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde está tu escuela? ¿En dónde enseñas? Juan está en el Jordán, pero ¿dónde estás tú? Queremos seguirte. Y la respuesta de Jesús es esta. Vengan y ¿qué? Vengan y vean. Y esa palabra significa vengan y compruébenlo ustedes mismos. ¿Quieren saber dónde moro? Y entonces Jesús comienza a hacer todo esto. Y Juan nos dice, ¿dónde? Esa es la historia. Jesús nos dice, vengan y experimenten ustedes mismos. Y puedo decir que esta es una invitación de gracia. Porque Jesús no nos dice, vengan tras de mí cuando hayan entendido todo. Saquen una cita para el siguiente mes. ¿Alguien le ha tocado eso? Ir a un lugar, saque una cita para el siguiente mes. Venga tras de mí cuando hayan podido entender y ver todo. Eso no es lo que pasó de Jesús con sus discípulos. Él dice, vengan ahora mismo y comprueben ustedes mismos. Sigan porque yo soy fiel. Juan dice que Él es el Cordero de Dios. Juan dice, yo soy el Cordero de Dios, dice Jesús, y sí lo soy. Así que ustedes pueden confiar en mí, porque mientras ustedes me sigan a mí, cada día jamás les fallaré. No es porque ustedes sean suficientes. No es porque son suficientemente buenos, es porque yo soy suficiente, dice el Señor. Vengan y vean, vengan y experimenten, vengan por fe, den un paso de fe y síganme. Escuche esto, ninguno que haya seguido a Dios puede decir que Dios le ha fallado. Y ninguno que le da la espalda a Dios puede decir que le ha ido bien. Ninguno. Pero Jesús dice, vengan y vean. Y luego el texto nos dice que Andrés va hacia su hermano Pedro diciéndole, hemos encontrado al Mesías. Y cuando Jesús ve a Pedro, vemos que Jesús le cambia el nombre. ¿Se dieron cuenta de esto? Jesús le cambia el nombre. Para nosotros quizá no diga mucho, pero cambiarle el nombre significaba algo así como cambiar la identidad de alguien. Porque la identidad de alguien estaba ligada con el nombre de alguien. Y Jesús le dice, ¿serás qué? ¿Serás qué? Serás Pedro, serás Cefas, serás una roca. Está aceptando Pedro una autoridad de Jesús que no tenía. Seguir a Jesús significa obedecer a Jesús. Una implicación clara para nosotros también. Porque si hemos de seguir a Jesús, entonces tenemos que obedecer la autoridad de Jesús. No por un día, sino día a día. No por un domingo, sino cada domingo y todos los domingos y todos los lunes y cada semana. Pero hay algo más en el texto. Pedro es transformado, no es el mismo. Jesús no le dice, Pedro, ahora mismo tienes que ser una roca, ahora mismo eres un pilar en mi iglesia, en mi pueblo, serás alguien fuerte en mi iglesia. Jesús le dice, Simón, Pedro, serás llamado Cefas, serás llamado Pedro. ¿Qué significa esto? Voy a hacer de ti alguien que tú no eres. Eres débil. Pero serás fuerte. Y voy a transformarte. Esa es la historia de nosotros, de Cristo en nosotros. Nos entregamos a Él porque Él es el Cordero que nos ama. Él está dispuesto a convertirnos en algo que no somos todavía. Ni tampoco podemos serlo por nuestra propia capacidad. Pero puesto que Cristo es el enviado de Dios, es el Mesías, es Dios mismo, entonces un día seremos lo que Dios se ha propuesto que seamos. Escuchen, eso me llena de gozo. Un día yo voy a ser lo que Cristo se propuso que yo fuera. Un día voy a hacerlo.
Pablo dice allá en la primera carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios en el capítulo 3:18, dice que vemos como en un espejo la gloria misma de Cristo, y en esa gloria somos transformados de gloria en gloria. Es decir, que cada vez que vemos a Cristo obrando en nosotros, el poder de Dios sobrenaturalmente nos perfecciona de tal manera que cada día somos más semejantes a Cristo, aun cuando no podemos verlo, aun cuando yo no me doy cuenta. Y entonces pasa el tiempo y alguien te dice: oye, hermano, eres diferente. Ya no eres como cuando llegaste. Yo veo algo diferente en ti. Yo veo que has madurado. Veo que tus prioridades son distintas. Esa es la gloria de Cristo en nuestra vida. Esta es la invitación de Jesús, ser transformados. Pero no podemos seguirle a menos que seamos transformados, y no podemos ser transformados a menos que le sigamos, porque ser un discípulo de Jesús implica esto: seguirle y ser transformado. Y en tercer lugar, hermanos, y para terminar, en el verso 40 al 42, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Una de las cosas que Juan hace es dar un sentido profundo a las palabras. Juan usa estas palabras: luz, verdad, ver, seguir. Seguir a Jesús va mucho más allá de permanecer junto al lado de alguien durante un tiempo. Yo no sé si usted era como yo, íbamos al centro, aquí no tanto, pero cuando salíamos fuera, íbamos al centro, cuando íbamos a Guadalajara, y mi mamá me decía: no te separes de mí, quiero que te quedes aquí. Pero siempre había algo que nos llamaba la atención, ¿verdad? Y no hacíamos caso. Seguir a Jesús va mucho más allá de permanecer allí. Seguir a Jesús es transformación. Hemos escuchado hoy en día acerca de que no es lo mismo ser un seguidor que ser un discípulo. Pero lo que yo veo en los evangelios es que ser discípulo de Jesús es ser un seguidor de Jesús, y seguir a Jesús produce un cambio. Una vez que acudimos a Jesús, ya no podemos ser iguales. Hay un cambio. El texto nos dice que uno de estos cambios que hubo en la vida de estos discípulos fue ¿cuál? Compartir ¿a quién? ¿Compartir a quién? ¿Qué hicieron? Compartieron a Cristo. Hemos encontrado al Mesías. He encontrado lo que estaba buscando. Tengo la gran perla que estuve buscando durante mucho tiempo. Tengo lo que no tenía. Tengo a Cristo. Este es el mensaje. Veamos a los discípulos de Juan. Ahora ellos están dejando a Juan y siguen a Jesús. Uno de ellos es Andrés, y lo primero que Andrés hace es ir ¿a dónde? Hacia su hermano Pedro, y le dice: Pedro, hemos encontrado al Mesías, ya lo tenemos, ya sé quién es, ya lo conozco. Y luego él comparte a Cristo. Y luego ellos van hacia quién más. Lo ven adelante, lo van a ver la próxima semana. ¿A dónde van? Hacia Felipe. Y le dicen lo mismo: hemos encontrado al Cristo. Y comparten a Cristo. Y luego pasan de Felipe y van con Natanael, y le dicen a Natanael que hemos hallado al Cristo. Tenemos al Mesías. Hay un patrón que se está siguiendo. Ellos vienen a Jesús, encuentran a Jesús y comparten a Jesús. Tienen una vida que compartir. No están compartiendo un sistema de enseñanzas. Están compartiendo a Cristo. Están dejando a Juan y ahora están siguiendo a Cristo. Este es un patrón que debe seguir para nosotros. Es una forma sencilla. Pregúntense ustedes, ¿qué pasaría si todos los que estamos aquí mantuviéramos este estilo de vida?
¿Qué pasa si en el mercado, cuando voy todos los días a hacer las compras, qué pasa si todos en mi escuela, qué pasa si todos en mi trabajo saben que tengo una vida nueva en Cristo? ¿Qué pasa si demuestro, si digo que soy de Cristo y demuestro que soy de Cristo? ¿Qué pasa si digo que tengo un estilo de vida distinto a los demás, que es Cristo? ¿Saben? No somos llamados a impresionar con nuestras palabras, sino con nuestro estilo de vida. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Chip Ingram, que escribe algunos libros, estoy leyendo uno de ellos, dice, hablando de esto, él dice, podemos ser el mejor cristiano que jamás haya alguien conocido, o podemos ser lo contrario. Usted puede ser el mejor cristiano que alguien jamás haya conocido, o puede ser lo contrario. Si somos llamados a conocer a Jesús, entonces Jesús debe ser una experiencia para nuestra vida. Él es la verdad, Él es la luz. No necesita ser un gran evangelista. La mayoría de nosotros no somos grandes evangelistas, no tenemos todas las respuestas, pero tenemos lo único que realmente vale la pena, y que es Cristo. Así que la pregunta de Jesús es adecuada para nosotros. De nuevo, ¿qué has encontrado? Venimos a Cristo. ¿Qué encontraste en Cristo? ¿Qué encontraste? ¿El trabajo que necesitábamos? ¿La solución para nuestro matrimonio? ¿Qué encontramos en Cristo? Es la pregunta que tus amigos te están haciendo sin que te lo digan. Ellos quieren saber qué has encontrado. Es la gran pregunta del mundo: ¿qué has encontrado? Y nuestra respuesta debe ser: hemos encontrado al Cristo. Hemos encontrado a Jesús. Lo hemos comprobado, hemos experimentado a Cristo y lo seguimos haciendo, y cada día esto nos basta. Así que, amigos, si no has venido aún a Jesús, entonces este es el tiempo, este es el mensaje. Jesús te conoce, Jesús ya te ve. Le dice a Natanael: te conocí cuando estabas debajo de la higuera. Es un modismo para decir: yo sé dónde estabas. Conozco tu vida, sé a qué hora sales por el pan, sé cuáles son tus problemas. Yo te conozco. Él lo sabe. Él conoce tus heridas. Él conoce tus logros no alcanzados. La pregunta de Jesús para ti es: ¿qué estás buscando? Pero luego debes escuchar a Jesús decir: ven y ve, experimenta. Vívelo, experiméntalo tú mismo, compruébalo. Tal vez hayas probado con muchas cosas, pero ahora es el tiempo de venir a Jesús. Es el único que puede dar salvación, es el único que puede limpiar tus pecados y darte seguridad de vida eterna, vida que no termina. Él es la única razón que vale la pena creer. Jesús te está diciendo ahora mismo: ven y ve. Así que la palabra de Dios nos da pruebas acerca de quién es Jesús. Pero no es solo que debemos aceptar solamente por fe, como diciendo: bueno, sí lo sé, es cierto, Cristo. No, Jesús te dice: ven ahora mismo, prueba tú. Ellos le dicen a Jesús: ¿dónde moras? ¿Y saben cuál es la respuesta de Jesús? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Él quiere morar ¿en dónde? En nosotros. Por eso Juan dice: se hizo carne, habitó entre nosotros, moró entre nosotros, hizo su morada, su tienda de campaña en nosotros. Ellos dicen: ¿dónde está tu morada? Y Él dice: ven y descúbrelo. Quiero hacerlo contigo. Quiero estar contigo. Quiero que puedas conocerme. Quiero que puedas tener ese gozo que solamente yo puedo dar. Cristo es la respuesta. Así que hay tres cosas en esta invitación. Es una invitación
para conocerle. Tal vez tú no le conozcas. O tal vez ya le conoces y necesitas conocer más. Es una invitación para ser transformado. Tal vez todavía no tienes esta seguridad y Cristo dice, ven ahora, ven y compruébalo. Y la invitación es para que podamos servirle. Tal vez tú ya le has conocido, tal vez has sido transformado, pero seguir a Jesús implica servirle. Así que, ¿en cuál de las tres te ubicas tú? La invitación de Jesús de nuevo es, ven y ven. Vamos a ponernos en pie. Señor, en este tiempo queremos darte gracias a ti. Gracias, Jesús, porque tú eres lo que necesitamos. Señor, enséñanos a mantener nuestra mirada sobre ti. Eres nuestro Cordero, aquel que nos limpia y nos da seguridad. Te damos gracias por tu sacrificio. Pero, Señor, ayúdanos a conocerte a ti, a encontrar gozo en ti en medio de las dificultades. Tú eres capaz de sostenernos y de levantarnos, Señor. Cuando hay frustraciones, cuando hay tempestades en nuestra vida, Dios, tú puedes hacerlo. Gracias, Jesús, porque estás aquí, estás ahora, y porque nos invitas a conocerte, Señor. Conocer de tu fidelidad y de tu misericordia. Y Señor, gracias te damos porque somos débiles. Y tu gracia, Señor, se perfecciona en nuestra debilidad. Dios, ayúdanos a conocerte. Ayúdanos a entregarnos, ser transformados día a día, Señor. Ayúdanos a amar tu palabra, Dios. Ayúdanos a amar, Dios, lo que tú dices que debemos hacer, Señor, de tal manera que te obedezcamos. Dios, ayúdanos a compartirte. En el trabajo, Dios, quita todo temor en la escuela, en nuestra comunidad, Dios, cuando vamos a la tienda, cuando vamos al mercado, cuando vamos en el camión, Señor, que nuestra vida sea un reflejo de que te conocemos, Señor, verdaderamente. Y no solo de labios, Dios, sino que podamos demostrarlo con nuestra vida, Dios. Así que muévenos, Señor, ahora para pensar en aquella persona que necesita de ti, Dios. Que esta semana, Dios, podamos testificar de que Cristo vive en nosotros y que nos transforma y nos sustenta. Dios, gracias por tu obra en nosotros. Gracias, Jesús, porque estás aquí y te quedas con nosotros, Señor. Permítenos llevarte a casa, a donde quiera que vamos, Señor. Gracias por tu obra en nosotros. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.